Les invito a abrir la Biblia, por favor, en 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer del verso 28 al 33. Hay una lista previa que ya hemos enseñado, que hemos predicado, donde Pablo habla de todos sus sufrimientos. Vamos a leer del verso 23, por las dudas. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, aquí empezamos hoy, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hay un libro precioso, chiquitito, que se llama Soy llamado, una pregunta, ¿soy llamado? Por un autor llamado Dave Harvey. Este libro fue escrito por este hombre para ayudar a las personas que luchan con esa pregunta. ¿Seré llamado al ministerio para ser pastor algún día, para ser misionero? ¿Será que Dios quiere que yo deje todo mis trabajos, etcétera, y me meta a estudiar un seminario para algún día ser un pastor? Y muy lindo, el libro va, cada capítulo, analizando distintos aspectos de cómo saber uno y eventualmente también saber la iglesia, si una persona eso no es llamada, qué mirar en ese candidato o qué uno mirar en su propio corazón. Y es muy interesante un aspecto que tiene que ver con el peso que Dios pone en el corazón de una persona que es llamada al pastorado, al ministerio, el peso por la iglesia, el peso por los demás, por edificar a las personas. Dice así este libro: prácticamente hablando, pastorear significa amar a las personas. No puedes amar el ministerio y molestarte con la gente. El llamado al ministerio es un llamado a amar a las ovejas. Y cita a Martin Lloyd-Jones, un famoso predicador que era doctor en medicina y dejó la medicina y se dedicó al ministerio en Inglaterra. Y Lloyd-Jones dice así: amar predicar es una cosa, amar a aquellos a quienes predicamos es otra muy distinta. Un hombre llamado por Dios para guiar a su rebaño ama a ambos. Le encanta predicar, pero le ama también las personas a quienes predica. Y ambos son esenciales para la tarea. El estudio y la reflexión que se requieren de un pastor no tienen la intención de convertirlo en un ermitaño académico. En cambio, su estudio debe llevarlo a nutrir más eficazmente a la iglesia. Debe poseer una capacidad básica para comunicar el corazón de Dios y el amor de Dios al pueblo de Dios. Cuando una oveja se desvía, continúa este libro, un buen pastor los perseguirá con un amor que dice la verdad. A veces, hermanos, un pastor tiene que sacrificar ser querido para expresar amor. Las personas atrapadas en el pecado quieren apoyo y comprensión, lo que en nuestro mundo generalmente significa libertad para hacer lo que quieran, independientemente de los mandamientos de la palabra de Dios. Amar a las personas significa que nos preocupamos lo suficiente como para ser parte del proceso de disciplina de Dios. Siempre misericordioso y siempre humilde,
pero también decididamente comprometido con la gloria de Dios. A veces, termina diciendo este hombre, considerando este aspecto del pastorado, se necesita un amor duro de un pastor apacible para salvar un alma de la muerte. El llamado al pastorado es un llamado a un fuerte amor bíblico. Y eso es lo que está hablando Pablo en esta parte de 2 Corintios. Ya hemos visto Pablo, para proteger a la iglesia de Corinto, que estaba siendo en ese momento liderada por falsos maestros, comienza en el capítulo 10 un lenguaje un poco agresivo, un lenguaje militar, a hablar contra estas personas que son falsos y que habían engañado a los corintios, porque los corintios eran inmaduros, eran mundanos en su manera de pensar y se dejaron engañar por personas que hablaban maravillas de sí mismos. Eran fanfarrones que se la pasaban ventilando su propia importancia y los corintios mordieron el anzuelo, digamos, y se fascinaron con esas personas y los estaban desviando de la fe a los corintios. Así que Pablo, como en una manera, parece un poco a veces hasta sarcástico, dice, bueno, si ustedes entienden, si a ustedes solamente les gusta el lenguaje de la jactancia, de gloriarse y todo eso, bueno, yo les amo tanto que para que me escuchen yo también me voy a jactar. Y Pablo empieza acá a jactarse de todo lo que él ha sufrido, acabamos de leer, en trabajos más, en sufrimientos más. Yo he sufrido más que todos ellos por amor al ministerio. Y acabamos de predicar unas semanas atrás todos esos versículos donde él muestra todo lo que él sufrió por causa del ministerio. Y habíamos dicho que estos versículos de sufrimiento físico de Pablo mostraban que un genuino hombre de Dios se reconoce por cómo sufre adversidades por causa del ministerio que Dios le ha dado. Pero ahora hace un cambio, noten, como leímos recién en el verso 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es una preocupación por las iglesias. Y empieza a hablar ahora ya de un sufrimiento interno. Deja de hablar de sufrimiento externo y ahora empieza a hablar, si vamos a seguir en la misma tónica que veníamos, si un verdadero hombre de Dios se reconoce por cómo sufre adversidades por causa del ministerio, podríamos decir ahora, en los versículos que continúan, que un verdadero hombre de Dios se reconoce por lo mucho que se preocupa por otros y lo poco que se preocupa por sí mismo o por su propia reputación. Y vamos a desarrollar eso. Un genuino hombre de Dios, una persona que de verdad ama al Señor y ama la obra de Dios, se reconoce por cómo Él se preocupa por los demás, por las personas a su cargo, por las personas de las cuales se siente responsable. Se preocupa al punto de estar ansioso, ese es el concepto acá. Y no le importa para nada su propia reputación. Un verdadero hombre de Dios que está llamado al ministerio no usa a la gente para edificar su reputación, sino que vive pensando en los demás y en servir a los demás. Y ese es el pasaje que vemos ahora del verso 28 al verso 33. Un genuino hombre de Dios toma muy en serio a los que están a su cargo. Dice el verso 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Algunas versiones traducen, ponen, aparte de las cosas externas, como si ahora empezara, haciendo un contraste, a hablar de las cosas internas. Pero el original no dice eso. Lo que está diciendo el original es, podría contarles un montón de cosas más, pero no se las voy a decir. Y entonces empieza a hablar de la preocupación interna de él. Cuando dice además de otras cosas, lo que está diciendo es sin mencionar un montón de otras cosas, que podría haber mencionado. Es decir, esa lista no es completa, aunque es bien larga, ¿no? Sí que sufrió Pablo y muchísimo, ya hemos visto. Él salta, por decir así, de los peligros causados y los problemas causados por predicar el Evangelio, por la pobreza que él sufrió, los riesgos, el sufrimiento físico, los latigazos, etcétera, que ya nos explicó, para hablar ahora de una experiencia que es común a cualquier pastor. La mayoría de los pastores no hemos sido azotados con varas, ni con látigos, ni estuvimos pronto a morir, ni nada, pero la mayoría de las personas que hemos sido llamados por Dios al ministerio, sí sabemos de lo que está hablando Pablo acá, a partir de ahora. Que es algo interno, es una preocupación, que es algo que Dios ha puesto en el corazón de uno. No es natural, no es natural. Ya Pablo le dice a los corintios que espero pronto enviaros a Timoteo, porque a ninguno tengo del mismo ánimo
ni que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, dice Pablo. Los seres humanos buscamos lo nuestro, buscamos sacar provecho de todas las cosas que podamos. Pero realmente que una persona llegue al punto de estar dispuesto a olvidarse de sí mismo, de sus asuntos, de sus intereses por el bien de las cosas de Dios y el pueblo de Dios, eso es algo que Dios hace. Y Pablo es el ejemplo más grande, ¿no? Acá lo dice, y él es el ejemplo más grande. Y lo dice intencionalmente, porque una de las características de un falso maestro es que él va a esquilar a las ovejas, no las va a alimentar. Él va a agarrar las más gorditas y se le va a hacer un tremendo asado con las ovejas. Él viene a una iglesia, un falso maestro, a abusarse de las personas, a sacar provecho, no a servirles, jamás. Y es muy lindo cuando miramos la vida de Pablo. Bueno, es muy lindo verlo en un aspecto sano, digamos así. Cuando nosotros nos damos cuenta que Pablo hizo varios viajes misioneros, enseguida notamos que la razón de que volvió a visitar las mismas iglesias es ese mismo corazón de él. Él no era que fundaba iglesias y las dejaba así como un hombre que va dejando hijos por todos lados y que se arreglen, sino que después de haber hecho su primer viaje, dice que después de unos días pensó que sería bueno volver a visitar a esas personas. Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Qué hermoso, para ver cómo están. Pero acá en el pasaje que estamos considerando, él habla de un poco más intenso. Él usa la palabra merimnao, el verbo merimnao, que es estar ansioso, que en general es algo negativo. Por nada estéis afanosos, dice Pablo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No os afanéis como los gentiles, que no tienen esperanza, etcétera, etcétera. Jesús hablaba. Bueno, acá Pablo está usando esa misma palabra. Lo que sobre mí se agolpa es la preocupación por todas las iglesias. Pablo llega al punto de estar ansioso, preocupado por las personas que Dios le ha permitido ministrar, que él siente que están a su cargo, de las cuales él es responsable. Ya nos ha dicho acá en 2 Corintios, capítulo 2, verso 12, dice que él se le abrió una puerta grande para predicar el Evangelio, pero estaba tan ansioso, tan preocupado, que no siguió predicando el Evangelio en otro lado, porque estaba muy preocupado. Él dice en capítulo 2, verso 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, tuve una oportunidad enorme de pronto de fundar una iglesia en Troas. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, para encontrarse con Tito. No es que estaba preocupado por Tito, si le había pasado algo, no. Es que Tito había ido a Corinto para ver qué estaba pasando y Pablo quería saber qué estaba pasando en Corinto. Estaba tan preocupado Pablo por los corintios que no pudo seguir haciendo otra cosa. No tuvo reposo en su espíritu, dice. En el capítulo 12 de esta misma carta, en la misma página, en mi Biblia, versos 20 y 21, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Lenguaje fuerte. Tengo miedo de que cuando vaya a vosotros no estén ustedes bien como a mí me gustaría que estén. Y que llore y que sufra por el amor que les tengo. Tremendo. Un corazón pastoral. A los tesalonicenses exactamente lo mismo. Recuerden ustedes que predicó, nos está enseñando Hugo sobre ese asunto, predicó él durante 2-3 meses máximo y tuvo que salir de la ciudad de Tesalónica por la persecución. Y según dicen los estudiosos, más o menos 2 meses después le mandó la carta. O sea que habrá aguantado 2 meses Pablo sin saber qué había pasado con los tesalonicenses. Y dice capítulo 3, verso 1 de Primera Tesalonicenses, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y lo envió a Timoteo y Pablo se quedó solo. Verso 5, por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Noten la intensidad de este hombre.
por las personas a las cuales él ministraba. Claro que Pablo creía en la soberanía de Dios, que Dios tiene todo el control, que Dios a quien salva no se va a perder, nadie lo puede arrebatar de su mano. Todo eso lo sabe Pablo, él nos explica todo el tiempo. Un hombre con una confianza plena en el poder de Dios, en la soberanía de Dios. Pero de alguna manera Pablo entendía que el ministerio se hace así, de todo corazón. Y que Dios usa a las personas, nos usa a nosotros, y nosotros tenemos que ser pilas, como decimos en Argentina. Pilas con las personas. Estar ahí, somos instrumentos, Dios usa personas. Y esto aplica, mientras hablo de esto, yo quisiera que todos pensemos, de pronto acá hay 2, 3 pastores, no sé, quizá alguno más, que algún día sea, ojalá. Pero esto se aplica para cualquier persona que vos tengas que cuidar. A veces los cristianos nos gozamos y de manera apropiada en la soberanía de Dios. Qué hermoso pensar que Dios tiene todo bajo control. Pero igual usamos candados, igual ponemos llave en nuestra casa, ¿verdad? Igual tenemos una alarma. Y no es una contradicción. Claro que sí. Dios es soberano, no nos va a pasar nada que Dios no lo permita. Es verdad eso, pero también ponemos onda, como decimos, le ponemos intensidad y atendemos. Y eso más que nada tiene que ser con las personas a las cuales Dios nos ha puesto a cuidar. Nuestros hijos, por ejemplo. Dios tendrá cuidado de ellos, claro que sí, pero nosotros ahí estamos, responsablemente, como un pastor de nuestra propia familia, claro que sí. Y ni hablar si Dios nos ha dado cuidar otras personas. Lo vemos en el apóstol Pablo, aún lo vimos en Jesucristo, ¿no? Llorando sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces os quise juntar como la gallina bajo sus alas, como polluelo, y llorando sobre las personas? Tremendo. El mismo Señor Jesús. Claro que sí, hay demasiados motivos para preocuparnos, unos por otros incluso, porque la Biblia también habla que no podemos ser indiferentes si de verdad nos amamos unos a otros. De lo que le pasa a mi hermano, a mi hermana, que adora al lado mío cada domingo. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo no voy a estar al punto hasta de estar ansioso? Sabiendo y viendo, yo sabiendo que hace 2, 3 semanas que no viene, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará haciendo el diablo con esta persona? ¿Lo estará tentando? ¿No lo estará tentando? 8 semanas pasaron desde que Pablo dejó a los tesalonicenses. 8 semanas. Y dice, no lo podía soportar más de no saber nada de ustedes. Porque sé del diablo que es un desgraciado. Sé que algo estará haciendo con ustedes. No puede ser. Le dice a los tesalonicenses también, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Uf, qué alivios. Cuando se encontró con Tito lo mismo. Ah, qué bueno, Tito. Al final todo va bien en Corinto. Me alegro. Me saqué un peso de encima. A los Gálatas les dice lo mismo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque se habían infiltrado ahí falsos maestros también en Galacia. No es necesario que se mete un falso maestro acá para que estemos preocupados unos por otros. El diablo está ahí, pum, pum, y los demonios todo el tiempo tratando de que tropecemos, todo el tiempo. Tremendo. Qué lindo también, y solo agarré 3 ejemplos, porque sobran los ejemplos. Qué lindo ver a Pablo con tanta sinceridad, cuando comienza cada carta del Nuevo Testamento, les hace saber a los hermanos de esa iglesia que él ora todo el tiempo sin cesar por cada uno de ellos. Filipenses 1, del 3 al 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Colosenses 1:9, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de, etcétera, etcétera. Primera Tesalonicenses, capítulo 1 también, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, etcétera, etcétera. Yo, confieso yo de mi parte, no soy un tremendo hombre de oración, como debería serlo, y yo suelo agradecer en un sentido, entre comillas, ver que hay cosas que yo no puedo resolver acá en esta iglesia, ver que hay personas que me duele el corazón, como debe ser, por ver que no se les abren los ojos, no comprenden, y eso me hace orar. Y me doy cuenta que la única forma, lo único que puedo hacer es orar. Y la ilusión de que algún día predicando un sermón, la palabra de Dios penetre y haga lo que nunca nadie pudo hacer, porque Dios puede hacerlo. Esa debe ser a veces la única salida, orar y orar y orar. Y Pablo es lo que hace, más allá de la distancia física, obviamente, que lo separaba de todas estas iglesias, oraba todo el tiempo. Notablemente en la Biblia, y solo voy a citar 2 pasajes, pero hay muchos, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde Dios
por medio de los profetas, denuncia lo malo que son los líderes de su pueblo, espiritualmente hablando, y cómo en lugar de preocuparse de las personas, en lugar de servir y atender y cuidar a las personas, hacen exactamente lo contrario. Jeremías 23:2. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Se supone que serían los sacerdotes los que hacían eso, los escribas, los líderes religiosos. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. En Ezequiel es más largo y más intenso, el mismo contexto, en el contexto del cautiverio ahí en Babilonia por causa justamente de una catástrofe espiritual. Nadie comprendía nada de las cosas de Dios, nadie conocía a Dios, pues los encargados de guiar al pueblo no guiaban nada. Dice el Señor a Ezequiel, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Pregunta retórica. Claro, obvio. Bueno, ellos no. Coméis la grosura y os vestís de la lana. Por supuesto, metafóricamente. Está hablando de personas. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas, con dureza y con violencia. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Los estaban estas personas manipulando, dominando, y ellos felices de la vida. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Tremendo. Miren, yo me tiro a embocar, pero no le voy a errar. La mayoría de las iglesias hoy en día no hay preocupación por las personas, porque no hay conocimiento de la palabra. Y es casi hasta intencional que no haya conocimiento de la palabra, porque cuanto más ignorante es la gente, más fácil de manipular es. Y hay como un resurgir, aún dentro del mundo evangélico, todas las ceremonias, toda la cosa ceremonial, ritos misteriosos, todo para que las personas fascinadas con supuestamente acercarnos a Dios a través de eso, para mantenernos en ignorancia y abusarse de ellas. Se ha convertido en un negocio fenomenal el mundo evangélico. Como yo decía hace unas semanas, cuando alguien me dijo, qué bien que le hiciste vos que vas a ser pastor. No vas a tener problemas económicos el resto de tu vida. Bueno, es lo que pasó en el pueblo de Israel, lo mismo. Que la gente, hasta dentro del templo habían metido ídolos y la gente feliz de la vida. Imagínense. Un genuino hombre de Dios se preocupa por las personas en las cuales Dios lo ha puesto a cargo. Un genuino hombre de Dios es un aspecto aquí. Entonces Pablo empieza en el verso siguiente a desarrollar eso de qué es eso de que la preocupación se agolpa sobre mí, la preocupación por todas las iglesias. Y entonces empieza a dar dos ejemplos. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y a quién se le hace tropezar y yo no me indigno?, dice Pablo. Y podemos pensar en dos aspectos de esta preocupación genuina, amorosa, por las personas que Dios ha puesto a cargo nuestro. Y en primer lugar podemos decir que Dios, o que un hombre de Dios de verdad toma muy en serio a los que están a su cargo, considerando a los más débiles. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? La Reina Valera traduce enferma y enfermo, pero la palabra ahí es la palabra asteneo, que significa literalmente sin fuerzas, los que están sin fuerzas. Es cero llegar a ser deficiente de fuerzas, de coraje o de voluntad. Literalmente es ser débil. Las demás traducciones que he consultado en español, todas traducen débil. La Nueva Versión Internacional dice, cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? La Biblia de las Américas dice, ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? El punto aquí habla no de enfermedad física, sino de debilidad espiritual. Está hablando de la iglesia del Señor, de cómo Pablo se preocupa por la iglesia, o por las iglesias.
Cada día, dice, se agolpa sobre mí, cada día, la preocupación por las iglesias. Y entonces empieza a mencionar especialmente digamos así, un grupo dentro de cada iglesia, que son las personas débiles. Débiles. Ya había hablado mucho, los corintios eran débiles. Lo había hablado mucho en 1 Corintios 8, 9 y 10. Los hermanos débiles que tropezaban, se angustiaban porque otros comían carne sacrificada a los ídolos. Y eran débiles porque su conciencia no estaba edificada, no tenían conocimiento de la palabra, entonces cosas que de pronto no significaban nada a ellos les eran de tropiezo. Les parecía que estaba mal. Conocí a una hermana débil hace años, por ejemplo, que me decía que para ella usar manga corta a una mujer era pecado. Por ejemplo, estaba convencida de eso. Pero nadie, no sé de dónde lo sacó, pero eso es una persona débil, que no sabe bien qué está bien y qué está mal, y por las dudas casi todo está mal. Y cuando ve a alguien haciendo eso, le des de tropiezo. A lo mejor, y la Biblia de pronto ni habla de eso. Eso explica todo, 1 Corintios 8, 9 y 10. Esos son débiles. La misma palabra se usa ahí, asteneo. Muy interesante que Pablo, después que habla de los débiles, 3 capítulos enteros, en un momento dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Muy interesante, de nuevo, en el contexto de esta gente que ponía el pie para explotar, para dominar, para manipular sobre los hermanos en Corinto. Muy interesante que se menciona a los débiles, porque justamente los débiles son las personas que son más susceptibles a ser engañadas, de los cuales se alimentan los falsos maestros, justamente. Y Pablo lo que está diciendo acá es, cuando dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién no es débil y yo me hago débil para ministrarle? Que él no aprovecha la debilidad de un hermano, sino al contrario, al ver a una persona débil, él se baja a esa altura para servirle y ministrarle, para ayudarle a crecer en la fe. Jamás como una ocasión para aprovecharse. Aunque él mismo es fuerte, está dispuesto a identificarse con los débiles para que su debilidad se convierta en la suya, la debilidad de los hermanos estos en la de Pablo mismo. Dice Pablo, a tal punto, lo vemos un ejemplo súper concreto, cuando ellos justamente les era tropiezo que se comieran en las casas, se comiera carne que se vendía más barata porque había sido de parte de lo que sobraba de lo que usaban en los templos paganos. Y Pablo dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Eso hace un genuino pastor. Una persona que de verdad está en un lugar para servir a los demás, hace lo que tenga que hacer, se priva de lo que se tenga que privar con tal de servir a los demás. No dice, bueno, que crezcan, che. ¿Y qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué va a hacer? Que no tiene nada de malo, ya lo había dicho ahí, un ídolo nada es en este mundo. No importa, pero hay gente que sí cree que importa. Bueno, entonces no lo hago más, hasta que por lo menos esté seguro que todos entiendan lo que está sucediendo. Porque a mí lo que me importa no es defender mis derechos, mis privilegios, sino servir a los demás, es lo que implica Pablo. Dice en Romanos 15, el mismo problema, Romanos 15, verso 1 al 3, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, la misma palabra, débil, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Noten que acá no habla de los pastores solos, todos en una iglesia donde de verdad existe el amor del Señor, debemos tener cuidado de no ser tropiezo a otros. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hay miles de ejemplos que podríamos decir. Miles de ejemplos. Hace muchos años estábamos en un picnic y se me acerca un hombre. Me dice, ¿le podés pedir a esa persona que se ponga una remera encima? Una chomba. Le digo, ¿qué tiene de malo? Hace calor ahora. Dice, pero no, pienso que a mi esposa le puede ser de tropiezo. Ok. Fui y le dije, y el hermano humilde me dijo, oh, perdón, y se le puso una remera. No era malo, no es nada malo. Al lado nuestro había gente de otros lugares, no sé de quién sería, estaban todos haciendo eso. Pero nosotros, el grupo de la iglesia, el hermano se me acercó, ok, perfecto.
no era un pecado, pero pensaba él que a su esposa le podía hacer de tentación, yo qué sé de qué. Y listo, no lo hacemos más. Es un ejemplo. Y Pablo de alguna manera está tratando de hacer eso, de poner un ejemplo de cómo él, un verdadero siervo de Dios, está siempre pendiente de lo de los demás y no usa a la gente para sí mismo. Un escritor dice, si uno de ellos, de los débiles, tropieza en su caminar cristiano, Pablo lo trata como si fuera su propio tropiezo, soportando el mismo dolor y sintiendo la misma molestia. De nuevo, todo lo contrario a un falso maestro. Y en siguiente lugar dice, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Y acá habla de ese celo. Un genuino hombre de Dios tiene celo por la santidad de los demás, de los que tiene que cuidar. Y acá habla de nuevo, una persona débil también, de estos pequeños que creen en mí. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando habla en Mateo 18, de estos pequeños que creen en mí. Ojalá, mejor fuera, dice que cualquiera que haga tropezar, dice a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino en el cuello y se la arrojase en el mar. Exageración. Bueno, ese lenguaje de Jesús refleja esta indignación que dice Pablo. ¿Cómo me enerva, diría Pablo? Porque la palabra es muy fuerte. Está hablando de una persona que está como con furor. La palabra tiene una connotación así de calor. Pablo se enardece de pensar que gente con malas intenciones está procurando hacer caer en pecado a personas crédulas, ingenuas, débiles. Débiles de fe, débiles de conciencia, débiles de carácter capaz. Me gustaría que se mueran, que se pongan una piedra en el cuello y se ahoguen en el mar, estos falsos maestros. Parece hasta extraño. Pablo ya un poquito antes había dicho de estos falsos maestros, son obreros fraudulentos, son ministros de Satanás. Acuérdense ustedes. Eso es muy agresivo, pero de nuevo es el corazón de una persona que quiere cuidar a la iglesia del Señor. Quiere cuidar. Por eso dice en el 11.2, porque os celo con celo de Dios. Eso es Dios, el furor de Dios por su pueblo también, lo mismo. De nuevo, antes de seguir, por las dudas, si ya está pensando en otra cosa, pero en el contexto de una iglesia, yo creo que los padres debemos ser celosos de muchas cosas. A veces gritamos mucho en casa y igual se hace cualquier cosa. Mucho grito, mucho mandoneo, pero parece que estamos dominando o controlando la situación y se pasa todo igual. Siempre doy el mismo ejemplo de un papá que ve a su hija, no sé, adolescente ya, que no se viste de una manera decente y hace todo un escándalo. ¿Qué haces? Así no salís, así andá a lavarte la cara o a ponerte una ropa más decente. Y grita y grita y grita y al final la chica que ya sabe cómo es su papá se aguanta todo el sermonazo ese y se va igual a bailar. Y vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el celo de ese hombre por sus hijos? ¿Cómo puede ser que pase algo así? Ustedes saben. Hay cosas pasan puertas adentro, no podemos conocer los detalles, pero adolescentes que humillan a su mamá quizás y el padre está ahí al lado y no hace nada. Que habla con un lenguaje inapropiado dentro del seno de una familia. Y eso es a los ojos de Dios. En el Antiguo Testamento debía morir apedreado un chico así, o una chica así. Y pasa desapercibido, indiferente. Parece que lo que más importa es que haya paz a cualquier costo, que haya armonía en casa, que se pueda escuchar el partido porque es muy importante. Y se dejan pasar y pasar y pasar todo tipo de cosas. No puede ser. Bueno, Pablo no era así. Por supuesto que no, como líder de Dios. Y de alguna manera él, al hacer esto, gracias a Dios, que se enoja y nos empieza a contar todas estas cosas, porque nosotros aprendemos también. Y como leí al principio, a veces ese amor que no es incompatible para nada con esta indignación, al contrario. El genuino amor se indigna, porque algo está sucediendo que es peligroso para la persona. Bueno, está dispuesto a ser confundido con la otra persona y dice, pero vos no me amás nada, ¿cómo me hablas así? Si me amaras no me hablaras así. Digo, no,
lo siento, sí te amo. Y a ese lugar no vas a ir. Y tal cosa no lo vas a hacer. No, vos no sabés, sí. No, pero ahora es distinto. En tu época, en esta época no es así, papá. Lo siento, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Yo lo digo así tranquilo, pero si uno está indignado, así no habla. Ustedes saben. Notablemente Pablo, noten ustedes lo que pasa acá, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y cambia ahora, como que da un volantazo y empieza como en un tono distinto y dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Bueno, ya venía gloriándose, ahora dice él que se va a gloriar en algo que le da mucha vergüenza a él, algo escandaloso, según su punto de vista. Y entonces, antes de explicarlo, hace como una especie de juramento. Noten ustedes el verso 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Y empieza a explicar algo y cuando lo leemos, parece que nos está tomando el pelo, Pablo. Y nos cuenta que fue descolgado de un canasto por una ventana en el muro de la ciudad de Damasco. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tanta preparación para contarnos algo tan sencillo? Entre todas las listas que le dieron 5 veces, 40 latigazos menos 1, le pegaron con varas, casi se ahoga varias veces en naufragio. Ahora me colgaron con un canasto de un muro y me hace un juramento antes de contármelo para que, como diciendo, créanme, no estoy mintiendo, es verdad esto. ¿Qué pasó acá? Parece raro, por toda la importancia de todo lo que venía diciendo, ahora que nos cuente que se descolgó de un muro con un canasto y bueno, ¿qué tanto problema hay con eso? No se entiende. Bueno, yo les doy el título de la división de mi sermón y lo explicamos. Así como un verdadero hombre de Dios se reconoce porque se preocupa genuinamente por los demás, un verdadero hombre de Dios no está preocupado por su reputación, por lo que los demás piensen de él. Y vamos a explicar esto. Muy interesante. Este episodio que cuenta Pablo, que ya lo leímos en Hechos capítulo 9, es algo que le trae mucha vergüenza a él. Mucha vergüenza. Y lo está contando de una manera que es como si se estuviera riendo de sí mismo, Pablo. Es como que si otros ya supieran, probablemente otros ya sabían de lo que había hecho Pablo, cómo se escapó de la ciudad de Damasco. Y es probable que él lo está contando riéndose. Hasta es raro que diga, esto de verdad, pero de verdad que me pasó. Y invoca a Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento y nos cuenta esa historia súper simple. Parece incoherente en la Biblia. Por lo que venía hablando, parece que ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué suma a su argumento decir una cosa así? Con todo lo que ya ha dicho. ¿Qué tiene que ver esto con los falsos maestros? Bueno, nos da una pista cuando dice, si es necesario gloriarme en mi debilidad, lo voy a hacer. Y esto que sigue es algo que muestra la debilidad de Pablo. Muestra algo de su debilidad. Y insinúa que los falsos maestros, los superapóstoles, jamás serían capaces de hacer algo así. Eso es lo que parece. Lucas, ya hemos leído en Hechos 9, capítulo 9, da algunos detalles que acá no se cuentan. Y acá da detalles que Lucas no cuenta. Lucas nos dice que Pablo iba camino a Damasco a matar cristianos con cartas, con autorizaciones de los líderes de Jerusalén. En el camino se encuentra con el Señor Jesús, el Señor lo ciega, él se convierte. Entra a Damasco, está 3 días sin ver, no puede ver, no come. Va este hombre llamado Ananías, que vivía en Damasco, que era un creyente, y en el nombre de Dios ora por él, pone sus manos, y Pablo recibe la vista y recibe el Espíritu Santo. Pablo se convierte. E inmediatamente, dice Lucas, empieza a predicar el Evangelio en las sinagogas, a declarar que Jesús era el Hijo de Dios. Inmediatamente. Él iba a matar a los cristianos. Y en las sinagogas sabían que él venía, porque era un hombre muy conocido, Pablo. Era un hebreo de hebreos, un fariseo de aquellos. Y de golpe ahora está predicando en las sinagogas como si fuera él un cristiano, y lo es. Y Lucas nos cuenta que después de varias semanas de hacer eso, de predicar, los judíos quisieron matarlo y armaron un complot para matarlo. Lo que nos cuenta acá Pablo es que aparentemente los judíos
también se pusieron de acuerdo con los gobernantes seculares, porque dice acá, habla de Aretas, noten ustedes, verso 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas, el gobernador, guardaba la ciudad de las damasenos, o sea, las personas de Damasco, para prenderme. Es decir, los judíos arman un complot para matar a Pablo, pero tienen la ayuda del gobernador, que por lo que dice acá, guarda las ciudades, pusieron en cada puerta de ese muro una ciudad amurallada. Es una de las ciudades, quizá la ciudad más antigua del mundo todavía que existe, Damasco. Todavía en pie, digamos. En todas esas puertas del muro se ve que había guardias y Pablo no podía salir caminando. Lo iban a matar. Y entonces dice Pablo, nos cuentan Hechos y acá también, que lo escondieron en una casa que se ve que estaba en el muro de la ciudad y a la noche, cuando nadie lo veía, lo descolgaron por la ventana. Nos podemos imaginar como un ojo de buey, un agujerito en la pared, y lo bajan ahí adentro de un canasto. Noten que él había hablado de los peligros en el campo, peligro en la ciudad, peligro en el desierto. No está hablando acá de un peligro de la ciudad. El énfasis que está poniendo acá no es el peligro, no es que lo querían matar, sino la forma en que se escapó. Ese es el énfasis acá. Ya habló de los peligros. No está hablando de la amenaza, sino de lo ridículo, aparentemente, o lo débil, que fue que él saliera por la ventana en un canasto. Es muy interesante, los estudiosos, por supuesto, han metido acá un montón de horas de trabajo para tratar de discernir lo que está pasando. Es muy interesante que use una palabra única en todo el Nuevo Testamento para hablar de canasto. En la Biblia se habla de canasto, ¿se acuerdan? Cuando Jesús alimenta a los 4.000, todo lo que sobró lo pusieron en canastos, en cestas. Lo mismo cuando alimenta a los 5.000, lo mismo pasa. Los dos alimentos ponen en cestas. Hay varias veces la palabra cestas o canastos. Esta es la única vez que se usa esta palabra. Y aparentemente este tipo de canasto era un canasto muy usado por los pescadores. Un poeta cómico llamado Timocles usa esta palabra para referirse a una canasta de pescado. Parece ser que esto era un canasto para pescados. Y nos imaginamos nosotros que lo que hicieron los discípulos que ayudaron a Pablo, primero lo escondieron en la casa, cuando se hizo de noche, lo bajaban por este canasto, sacaron los pescados, imaginamos nosotros, y lo meten a Pablo dentro de un canasto con un olor espantoso y lo bajan por la pared. Dice un intérprete, dice, este evento es una experiencia humillante e indigna en la que el apóstol Pablo se convierte en una figura tan ridícula que el solo hecho de pensarlo aplasta cualquier tendencia a enorgullecerse. Otro escritor dice, estos versículos son una ilustración culminante de la debilidad y humillación de la que Pablo habla y se jacta. Pero según personas se han puesto a estudiar, y he podido chequearlo, uno hoy en día chequea todo en internet, ¿verdad? Hoy busqué en internet Corona Muralis. Me dio mucha curiosidad saber que los romanos premiaban, una de las formas más notables de premiar el coraje, el valor de un soldado, era darle una corona de oro, donde todo el borde era como el muro de una ciudad con las torres. Si ustedes buscan en internet, Corona Muralis o Corona Mural, se le daba a un soldado que era capaz, cuando hacían sitio a una ciudad, de él solo descolgarse del resto del ejército, trepar el muro, no sé, tiraría un gancho y treparía y llegar arriba y poner una bandera de su propia nación. A ese hombre se ganaba la Corona Muralis, al valor, al arrojo. Era un honor tremendo dar esa corona. Y hay pero montones de coronas así, distintos tipos, según el tipo de ciudad, según el tipo de muralla, eran también los detalles de la corona. Y aparentemente lo que Pablo, y los corintios conocían eso, por supuesto. Muchos creen que al Pablo contar esto, seguramente logró que los corintios se rieran de él. Porque el efecto que está causando acá Pablo es exactamente el contrario. Así como le daban la corona al soldado que se animaba a trepar un muro solo, Pablo está diciendo que él se bajó del muro, en el sentido contrario. Él se ganaría el premio al cobarde, no el premio al valeroso. Que él, el apóstol Pablo, siendo quien era, un hombre tan conocido, dice un estudioso llamado Donald Carson,
este ejemplar de los altos círculos rabínicos, este fariseo educado y sincero, este hombre que tenía acceso a los más altos funcionarios en Jerusalén, que había ido a Damasco con cartas de esos funcionarios para matar a los cristianos, una semana después se tiene que escapar por un muro en un canasto con olor a pescado. Dice, escabulléndose de Damasco como un criminal, bajando como un cargamento de peces muertos, en una canasta que habría vaciado de su carga maloliente. Hasta es probable, piensan algunos estudiosos, que se haya hecho como hasta conocido esa anécdota y lo hayan usado para burlarse de Pablo o hasta para demostrar que él no era ninguna persona importante como él decía que era, o como decían otros, porque él era un apóstol. ¿Cómo se va a escapar agarrado un canasto un hombre así, que era tan conocido por todas partes? Sabemos por el relato de Hechos que ya todos los judíos en Damasco sabían quién era, porque cuando él predicaba el evangelio decían, ¿pero cómo? ¿Este no era el que venía con cartas para matar a los cristianos? ¿Qué hace este acá? Es interesante. A mí me causa mucha curiosidad y trato de imaginarme el momento en el que Pablo se mete adentro de ese canasto y se escapa, siendo que él conocía a Dios, siento que él cree en la soberanía de Dios y que él sabe que Dios lo puede defender y que Dios ya le había avisado que el instrumento escogido es este, para llevar mi evangelio a los gentiles y todo, lo leímos en Hechos. Y versos después lo bajan con un canasto, otra vez, ¿qué es esto? Pablo en un sentido era inmortal, en un sentido, porque Dios tenía un plan para él y lo iba a completar. Sin embargo, Pablo sabiendo eso, de parte de Dios, sabiendo que Dios lo había escogido para una obra monumental, accede a meterse dentro de un canasto y salir por una ventana. Y lo cuenta a los corintios como si fuera una parodia. Bueno, de nuevo, aquí hay humildad, y Pablo lo dice. Si es necesario gloriarse en mis debilidades, ok, lo voy a hacer. Les voy a contar algo. Se van a matar de la risa, pero les voy a contar. Y no es un chiste, ¿eh? Es de verdad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, Él sabe que no miento. Les voy a decir algo, no me lo van a tomar muy en serio, pero es así. Yo, el apóstol Pablo, me escapé adentro de un canasto de pescado. Así sería Pablo, imagínense. Porque un verdadero hombre de Dios no está pensando en sí mismo. No quiere que todos lo admiren, que lo quieren, que ¡oh, tremendo! ¡Qué maestro! ¡Qué maestro! No les importa. Están para servir a su maestro, a su amo. Son sencillos siervos de Dios. La palabra que más se usa es esclavo. Cuando dice siervo de Jesucristo, es siervo y apóstol. La palabra siervo es dulos, esclavo. Eso es lo que es. Lo que importa es Dios, no nosotros. Lo contrario a los falsos maestros que se hacían llamar superapóstoles. Yo hace unas semanas les leí de cómo gente se hace llamar superapóstol. Estuve la semana pasada en Rafaela y el pastor me contaba que ahí fue alguien a predicar que se hace llamar arcángel. ¿Cómo una persona se hace llamar arcángel? Increíble. Porque el ego del ser humano no tiene límite. Pero un hombre de Dios ha muerto a su ego. Ha tomado la cruz y sigue a Cristo cada día muriendo a sí mismo, sirviendo a su maestro. No tratando de que alguien lo aplaude y lo venere. Y eso es lo hermoso de esto. Para mí es hermoso de pensar. De nuevo, en este contexto, los falsos maestros no son así. Se dan importancia, se viven dando importancia a sí mismos. Pablo y cualquier persona humilde porque Dios le está haciendo humilde, porque Dios entró a su corazón, se ríe de sí misma y dice, perdónenme, qué tarado, qué tonto. Olvídense lo que dije, vamos de nuevo. Y así con lo que sea, el error es que va cometiendo uno, porque los va cometiendo uno. Fui cobarde, y sí, puede ser, sí cobarde, diría Pablo. Me fui adentro de un canasto, y sí, qué sé yo. ¿Qué necesidad había de hacerme el macho ahí en Damasco? ¿Para qué? No importa. Una persona humilde no se detiene a pensar si queda o no queda bien parado frente a los demás. No se jacta de sus logros. Nuestras iglesias, dijo alguien, son testimonios a la grandeza y la gracia de Dios, no monumentos a nuestro liderazgo y nuestra predicación. Dios es el que hace todas las cosas. Si acá, por la gracia de Dios, estamos disfrutando de una iglesia linda, es por la gracia y misericordia de Dios. Dios es maravilloso con nosotros. No tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros los ancianos, si somos inteligentes, no inteligentes, somos sabios, no somos sabios. Es la gracia de Dios. Eso es todo. Spurgeon, veíamos este miércoles hablando de la humildad, Spurgeon, que tenía una escuela de pastores,
le decía a sus estudiantes que iban a ser futuros pastores, y ya algunos tenían su ministerio. El ministerio de ustedes, le decía Spurgeon, es bastante pobre. Todo el mundo lo sabe. Y ustedes más que nadie deberían saberlo. Tratando de él sembrar humildad en el corazón de ellos. Lo que nosotros hacemos no sirve mucho. Siempre es Dios, es Dios, es Dios. Es Dios. Y termino con esto, porque a mí me resulta muy, pero muy sugestivo que esté pegado en la preocupación por los demás junto con Pablo riéndose de sí mismo. Y es como las dos caras de una misma moneda. Cuando nosotros estamos demasiado preocupados por nosotros mismos, somos incapaces de conectarnos con las necesidades de los demás. Porque estamos pensando qué dirán y qué pensarán de mí. Está todo para vos, todo para vos. Por eso dice Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y esa preocupación por tu reputación y por mi reputación llega a ponernos ansiosos. Y luchamos con la ansiedad. Cuando cometemos un error y no nos podemos ni perdonar un error, decimos, uy, qué barbaridad, ¿cómo pude haber hecho eso? Ay, qué y estás preocupado, y estás en la cama y estás preocupado por la metida de pata que hiciste, todo porque estás pensando en vos. Cuando en realidad la verdadera humildad es, ya no importo yo, no interesa. Y esa ansiedad, en todo caso, si tenés, es porque estás pensando en los demás. Tenés un peso por la salud espiritual de los demás, para que otro no vaya a pecar, para que el diablo no le vaya a meter ahí a hacer una zancadilla, no sé, o engañar. Qué interesante saber que Pablo, en todo caso, luchaba con la ansiedad, con la preocupación, pero por los demás, no por sí mismo. Se mataba la risa de sí mismo. Y nosotros probablemente exactamente lo contrario, ¿no? Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que por favor la uses en nuestras vidas. Es precioso, como leímos hoy, ver lo que tú has hecho en el corazón de Pablo, convirtiéndolo. Qué impresionante, Señor. Que él entró a Damasco para perseguir otros cristianos y sale de Damasco perseguido, siendo su primer, quizá, persecución como hijo tuyo, y que lo haya hecho de esta manera, quebrantando su orgullo, toda su reputación que la tenía a esa altura de su vida, tú lo hiciste añicos ahí mismo, para que de pronto a él le quede una lección para siempre y ahora a nosotros que lo leemos, de que lo que importa eres tú en nosotros, Señor. Lo que tú haces a través nuestro, no lo que nosotros hacemos, sino lo que tú haces a través nuestro. Señor, por favor, háblanos al corazón para aplicarlo en nuestras casas, en lo que a cada uno le toca. Ayúdanos a amar tu iglesia, no el edificio, sino las personas que tú has salvado, de tal manera que podamos hasta preocuparnos por lo que le pasa a los demás, aún más de lo que nos preocupamos por nuestras cosas, Señor. Que hagas crecer en nosotros este amor genuino, Señor, que hace que tristeza cuando vemos a alguno de tus hijos caer en pecado, alejarse o estar confundidos. Cuando vemos a algunos de los que han estado acá en la iglesia por años que están a punto de ser devorados por el mismo diablo, Señor. Que eso sea realmente el sentir de nuestro corazón, porque es un genuino amor que tenemos por ti y por los demás que tú has salvado o que quieres salvar, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Dios, y que si alguno de nosotros que está aquí aún no te conoce, también pueda, por medio de tu Espíritu Santo y lo que se ha dicho de tu palabra, darse cuenta que necesitan nacer de nuevo y que eso solo lo haces tú por medio de tu Espíritu, de tu palabra y lo que ha hecho Cristo en la cruz, Señor. Damos gracias por Jesucristo, nuestro único héroe, a quien amamos, a quien deseamos ver pronto, a quien consideramos precioso, hermoso, que es digno de que demos todo lo que tenemos y todo lo que somos para seguirle, porque Él dio todo por nosotros, Señor. Damos gracias por Él, pedimos que nos vayamos a casa con bien y que tu palabra siga obrando en nuestra alma. En el nombre de Jesús, amén.